El concepto de competitividad se desagrega en varios factores o varios elementos, uno de los cuales me parece a mí que el central es en el desarrollo de capacidades, el desarrollo de talento, el desarrollo de capital humano. Y en ese sentido, la variable crítica en tal proceso es sin duda alguna la educación. Yo creo que en América Latina en general hemos avanzado, en las Américas en general, pero en América Latina en particular, hemos avanzado mucho en el tema de cobertura. En primer lugar, estamos muy cerca de alcanzar los objetivos del milenio en cobertura de 100% en educación primaria. Hemos avanzado también en la mayor inversión. Quizá América Latina, como nunca antes, está invirtiendo presupuestos públicos para educación como porcentaje de los productos internos brutos de cada país, pero al mismo tiempo pienso que nos falta todavía un esfuerzo mucho mayor en varios sentidos. El primero de ellos es en focalizar mucho mejor el sentido de la inversión que hacemos, es decir, en qué sectores o modalidades educativas nos es más rentable ya desde el punto de vista social, productivo y económico invertir en educación. Y probablemente nos estemos encontrando con sorpresas importantes en donde desarrollar talento, desarrollar capacidades humanas en modalidades intermedias de educación superior, en educación virtual o en educación superior, nos va a tener un rendimiento o a dar un rendimiento mucho mayor en términos de competitividad. El segundo elemento, creo yo, crítico, en donde todavía estamos bastante en pañales aún, es en pasar del concepto de gasto al concepto de inversión. O sea, no es lo mismo gastar en educación que invertir en educación, porque invertir supone hacerlo de una manera mucho más focalizada hacia áreas en donde vamos a tener un impacto positivo en materia de crecimiento económico. Y el tercer elemento que me parece muy importante es la necesidad de acompañar el esfuerzo de política pública en materia educativa con otro de un alcance semejante en materia de innovación, de desarrollo científico y tecnológico. Yo creo que ahí también tenemos todavía mucho por hacer, de tal suerte que esto desate un círculo virtuoso en favor del crecimiento y en favor de la competitividad. Las buenas noticias es que la región como tal, después de crisis recurrentes en los años 70, en los años 90 y en la primera mitad de los 90, ha entrado a una fase de un manejo muy prudente y muy responsable de políticas macroeconómicas, y esa es una gran ventaja. La segunda ventaja importante es que en términos de estabilidad política es también ya una región suficientemente estable. O sea, ya no tenemos por ahí problemas ni preocupaciones. Esas son ventajas importantes. La crisis del 2008 nos puso en la tesitura de reaccionar a un evento relativamente inesperado, y me parece, fíjese qué paradójico, que América Latina fue una de las regiones del mundo que mejor se desempeñó durante el contexto del 2008. Ahora, ¿es eso suficiente? No. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Si queremos hoy ser competitivos, tenemos que trabajar en distintas direcciones. Ya le mencioné una, que es el tema de educación, innovación, desarrollo científico y tecnológico, emprendimiento, etcétera, etcétera. Un segundo que me parece urgente es en mejorar los niveles de institucionalidad y del Estado de Derecho en toda la región. Yo creo que aquí tenemos que hacer todavía un esfuerzo muy importante para poder brindar condiciones de certidumbre, de seguridad y de confianza a la inversión, y que sean condiciones sostenibles y de largo plazo, de tal suerte que esta pueda ser una región confiable para el crecimiento económico, para la inversión privada, tanto nacional como de terceras regiones o de terceros países, y que esto eleve un poco la calidad de los mercados, la calidad de las regulaciones. En este sentido creo que tenemos todavía muchísimo por hacer. Y parte de esto es el tercer problema. Como usted sabe, en diversos países de América Latina los temas relacionados con inseguridad pública son un tema, digamos, de preocupación creciente. Y en ese sentido me parece a mí que tenemos que trabajar muchísimo más con políticas públicas novedosas, quizás mucho más eficientes para disminuir los niveles de inseguridad pública que hoy identificamos muy claramente en ciertos países de Centroamérica, por ejemplo, en algunas regiones como muy específicas en Sudamérica, por supuesto en México, pero digamos nada que no sea superable con buenas políticas públicas y con mucha eficacia en su instrumentación. Si usted piensa que el mundo ya se volvió una aldea global o un mercado global, pues entonces tenemos ahí una oportunidad enorme, y los datos son muy reveladores.
Pensemos en el caso de México, mi país, lo que hoy llamamos el coeficiente de apertura de la economía, que es la suma de exportaciones más importaciones como proporción del PIB, pues hablamos ya prácticamente de poco más del 44-45% de la economía mexicana está vinculada a la economía internacional. Y así pasa ya con muchos países en América Latina. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos como países vis a vis otros países de la región y como región vis a vis otras regiones, pues evidentemente tenemos que mejorar nuestras capacidades en las materias que yo le decía: innovación, calidad, educación, seguridad, institucionalidad, Estado de Derecho, si queremos efectivamente competir. Piense usted, y las cifras son claras al respecto, en el avance, por ejemplo, de la economía china como proveedor de bienes y servicios en las Américas en general. Estados Unidos, Canadá y América Latina y por supuesto el Caribe. Y entonces, si no queremos nosotros quedar fuera de nuestros propios mercados, de nuestros mercados naturales, tenemos que ser países mucho más competitivos de lo que somos ahora. Hasta ahora nosotros hemos acostumbrado a diseñar, formular y ejecutar políticas públicas como de manera aislada. Educación por una parte, servicios públicos por otra, infraestructura por otra, política fiscal por otra, en fin. El tema es que la competitividad no es un concepto, sino es una política pública de carácter transversal, que alcanza no solamente a todos los sectores de donde se diseña la política pública, sino que alcanza también a los distintos niveles de gobierno. Es decir, es un tema que lo mismo toca a la educación, que a la seguridad, que a la impartición de justicia, pero también toca a los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos locales. Entonces, la primera condición, creo yo, es mentalizarnos de que la política de competitividad es una política que nos toca a todos, o sea, el sector público, el sector académico, el sector privado, y que tenemos que trabajar en políticas públicas nacionales en materia de competitividad. Ese, digamos, sería un elemento fundamental. Un segundo elemento es volver esta política algo cultural, o sea, que arraigue suficientemente en la cultura de los países. Fíjense, no digo del gobierno o del sector privado, sino en la cultura del país, de que tenemos que ser mucho más competitivos en prácticamente todos los sectores, porque la competitividad no es un fin en sí mismo, esto es muy importante recalcarlo. La competitividad es un prerequisito para crecer, y el crecimiento es un prerequisito para lograr buenos empleos, empleos de calidad, un ambiente limpio, sostenible, por supuesto, y al final del día, bienestar para la mayoría de la población. Cosas como esta, discusiones como esta, la posibilidad de tener una agenda común, que es el Consenso de Santo Domingo, en América Latina, o básicamente para las Américas, pero particularmente para América Latina, no es algo que hubiéramos visto hace 5 años o 7 años. Entonces yo creo que aquí hay un esfuerzo importante. Probablemente algunos puedan decir, bueno, es una reunión más. No, yo creo que no es una reunión más, es una reunión que lo que hace es permitirnos compartir agendas, compartir buenas prácticas, documentar muchos casos exitosos y poner a la competitividad en el primer lugar de la agenda pública de nuestros países.